Estamos aquí en una emisión más de Teatro Crítico, de este programa de crítica filosófica a nuestro presente, atendiendo a problemas del presente. Y el tema que hemos de tratar el día de hoy lo hemos denominado la filosofía en México hoy. Es decir, tratar de analizar cuál es el estado de la filosofía en México, qué corrientes predominan a manera de diagnóstico, cuál es su enseñanza actual, qué tipos, qué clases de filosofía se enseñan y qué otras alternativas se nos presentan en el ámbito de la filosofía, de estudios filosóficos, no únicamente en un sentido universitario ni gremial, sino de un ejercicio filosófico crítico, como hemos dicho. Pues nos acompañan hoy el psicólogo Arturo Herrera, compañero Emanuel, filósofo, el ingeniero bioquímico Fernando López. Entonces estamos, como pueden ver, en distintas profesiones. Muy bien, pues como comentábamos, el sentido del programa de hoy es analizar esta situación de la filosofía en México, y como primer punto, para que a partir de nuestros demás compañeros participen, yo empezaría con esto. Desde luego que al hablar de filosofía no se puede entender como un saber, digamos, sustantivo. Es decir, que ante un problema se pueda decir qué nos dice la filosofía o qué nos dice un filósofo, porque hay un montón de corrientes filosóficas y hay muchos puntos de vista filosóficos. De suerte que tomamos como filosofía para nuestra referencia, como marcos bajo los que analizamos y pensamos, al materialismo filosófico, a la obra del profesor Gustavo Bueno. Es decir, esos son nuestros marcos en común filosóficos de todos los que estamos aquí presentes. Y justamente él, a partir de un opúsculo que escribe que se llama ¿Qué es filosofía?, el profesor Bueno hace una clasificación de las distintas filosofías y cómo se conciben y cómo se hace filosofía. Y realiza una clasificación fundamental. En primer lugar, en dos grandes grupos: las filosofías llamadas exentas y las filosofías inmersas. ¿Y qué quiere decir lo siguiente? Aquellas concepciones en torno a un criterio, antes que todo. Entonces, el criterio para esta organización, esta clasificación de las filosofías que viene a nuestro caso es qué posición tienen respecto al presente, a nuestro presente, en marcha, en proceso, en desarrollo. Y a partir de este criterio común se desarrollan esos dos grupos: las filosofías inmersas y las filosofías exentas. Las filosofías exentas se entienden, y ahora damos paso para que a partir de aquí opinemos, nos comenten nuestros compañeros. Las filosofías exentas son aquellos que suponen que la filosofía tiene que prescindir de los fenómenos en marcha, tiene que prescindir del presente, sea de un modo dogmático, a la manera en que tiene que trabajar unas ideas eternas, más allá del mundo, la verdad, la justicia, Dios, sea porque tienen que desarrollar, no, la forma en hacer filosofía es a partir de una cuestión más bien histórica, de unos principios dados en la antigüedad, y a partir de ahí todo sería más que pura hermenéutica o heurística en su caso. Y por otra parte, las filosofías que vamos a llamar inmersas, es decir, aquellas filosofías que sostienen que están en un presente, que tienen que atender a las ciencias positivas, a los descubrimientos científicos y también a las realidades políticas, económicas, sociales, que no son ajenas a la labor filosófica. Esos son los grandes grupos. Yo quisiera ahora iniciar la charla después de esta brevísima introducción, preguntándoles, a quien quiera responder en su momento, ¿qué tipo de filosofías hace en México a partir de esos principios? ¿Cómo ven esas corrientes? ¿Cómo encuentran ustedes la enseñanza de la filosofía o las corrientes predominantes en torno a esos dos grandes grupos, de las filosofías exentas e inmersas? Adelante. Pues si quieres, inicio yo, Axel. Claro, Arturo.
Una brevísima precisión para todos los que nos escuchan, porque luego estos programas son vistos por bastante gente y es importante hacer algunas precisiones en términos metodológicos, diría yo. Bueno, la primera es que mi formación de base es la de filósofo, ¿no? Entonces, no psicólogo, sino filósofo, y ya en posgrado y doctorado me he especializado en la filosofía de la psicología. Esa es una primera precisión. La segunda es, quiero enfatizar la naturaleza dialogal, conversacional del formato de presentación de ideas, porque he escuchado muchas veces que cuando alguien manifiesta una opinión en este tipo de foros, muchas veces es criticado injustamente, pero quiero enfatizar en la naturaleza conversacional del formato, es decir, para disquisiciones mucho más precisas, pues está el paper, o está el artículo, o el ensayo filosófico. Entonces, lo que diré a continuación será básicamente un par de ideas de carácter muy personal, que no comprometerán ni a la universidad a la que pertenezco, ni tampoco a la Fundación Gustavo Bueno, ni al materialismo filosófico en su conjunto, sino son observaciones de carácter muy personal que de alguna forma he concebido en los últimos, no sé, 10, 15 años de estudio de filosofía en México. Entonces, lo primero que quisiera decir es que era un poco escéptico a participar en este foro, básicamente por dos razones. Una, porque no me considero especialista en filosofía mexicana, sí en filosofía de la psicología, pero no en filosofía mexicana. Y la segunda es porque, seguramente ustedes lo saben mejor que yo, pensar desde el materialismo filosófico implica flagrantes y sistemáticos actos de censura en foros públicos. O sea, dado que la filosofía es pensar contra alguien, y dado que la filosofía, como diría Bueno, es una suerte de animal de presa que siempre está a la caza de los defectos de filosofías contrarias, y una vez abatidos, entonces nace la verdad filosófica, pues parecería ser que pensar filosóficamente desde el materialismo filosófico implica un acto profundo de transgresión a tradiciones filosóficas. Entonces, esos marcos de referencia espero sirvan para justificar un poco lo que quiero decir brevemente. A mí me llamó la atención revisar la página de la Asociación Filosófica de México y encontrar cinco hechos que bien podrían diagnosticar qué es lo que pasa en México. Una de las primeras cosas que me llamó la atención en la página de la Asociación Filosófica de México, que hay que decir que aquí se condensan los filósofos más renombrados que están asentados en las mejores universidades, y prácticamente buena parte del monopolio de la filosofía en México está comandado por esta asociación. Entonces, a mí me llamó mucho la atención entrar a la página y leer lo siguiente. Dice: en un discurso en Casa América de Madrid, el presidente de la Radio y Televisión Española hizo una apología de la colonización, en donde llegó al absurdo de comparar la derrota de los aztecas, a quienes comparó con los nazis, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Les invitamos a firmar la siguiente carta dirigida al presidente de España para expresar el repudio ante estas aclaraciones. O sea, como podemos ver, pues está en plena ejecución la leyenda negra en la Asociación Filosófica Mexicana. Y a mí me llama mucho la atención porque quien conozca lo mínimo de historia universal sabrá pues que naciones conquistadoras y naciones conquistadas han sido muchas. Y no todas las naciones conquistadas tienen como hábito lamerse las heridas de haber sido conquistadas. Y eso es algo que a mi juicio está presente vertebralmente en la filosofía mexicana. Una leyenda negra que pone a temblar a buena parte de la filosofía mexicana. Entonces, esta asociación está compuesta más o menos por 500 miembros que, como decía al principio, tienen una importante y fuerte influencia política, mediática en el campo de la filosofía en México. Y en esa asociación se encabeza esta ejecución negrolegendaria. Entonces, eso es bien interesante. Esa es la primera cosa que a mí me llama la atención. La segunda, también sacada de la página de la Asociación Filosófica de México, dice: desde su fundación, el día 19 de abril de 1968, hasta el presente, la AFM ha sido un factor decisivo en la producción, difusión e intercambio académico y cultural en nuestro país,
y en la formación humanística y científica de generaciones de jóvenes, y ha contribuido al análisis y a la comprensión racional de los problemas de nuestra cultura. Sin duda, varios de nuestros miembros más distinguidos han participado de manera muy destacada en los debates contemporáneos más relevantes en el contexto actual. Y esto es lo interesante. La diversidad de enfoques filosóficos y el diálogo fructífero entre diversas comunidades filosóficas, tanto nacionales como extranjeras, constituye uno de los principales legados de nuestra asociación. ¿Qué quiere decir? Que en esta asociación pues pueden concentrarse filósofos de los más diversos calados, desde filósofos analíticos hasta existencialistas, hasta filósofos amantes del idealismo alemán, hasta filósofos analíticos. Y eso habla un poco de la, a mi juicio, digo de manera muy personal, de la poca comprensión de lo que significa ser filosofía. Y ojo, esto lo digo con mucho respeto y con puntillas, porque la filosofía, desde mi perspectiva, difícilmente puede entrar en diálogo con perspectivas distintas. Y eso creo que es característico del nivel de beligerancia del materialismo filosófico. O sea, tú no puedes dialogar un filósofo analítico con un existencialista, simple y sencillamente porque sus métodos de indagación filosófica son distintos, porque sus presupuestos filosóficos son incompatibles, y también porque la finalidad práctica de sus filosofías son completamente distintas. Entonces, los que estamos inmersos en el materialismo filosófico sabemos que uno de los principios básicos es la crítica, y la crítica significa clasificación. Pero la clasificación siempre he pensado que nunca puede ser neutra, sino que la clasificación siempre implica, a fortiori, una toma de posición. Entonces, imagínate una asociación filosófica que toma por igual filosofías como las de Wittgenstein, que como las de Kierkegaard, que como las de Aristóteles, que como las de... Vaya, a mí me llama la atención esto. Por ejemplo, una de las áreas de investigación de esta asociación es erótica. Imagínate, erótica. Otra, filosofía intercultural. Otra, psicoanálisis. Otra, Nietzsche. Ni siquiera filosofía alemana, ni siquiera vitalismo. Así, literalmente, Nietzsche. Entonces, lo que sobresale es la falta de un criterio para clasificar las diferentes posiciones filosóficas. Esa es la segunda cosa que a mí me llama la atención. La tercera, dice también la página de la asociación. En años recientes hemos venido organizando, en coordinación con la UNESCO, el Día Internacional de la Filosofía, con el objetivo de difundir la cultura filosófica, además de las actividades de investigación, enseñanza, creación, producción y discusión, con el objeto de estimular la excelencia académica de los trabajos de investigación de los jóvenes universitarios. Entonces, también buena parte de la forma en que se hace filosofía en México tiene que ver con tomar partido por posiciones netamente gremialistas de carácter institucional, es decir, mientras tú estés en armonía con la UNESCO, con la Organización de las Naciones Unidas, con el Plan Nacional de Desarrollo, con los temas que de alguna forma están en términos ideológicos dominando el pensar nacional, pues parecería que estás haciendo filosofía. Entonces, lo que sobresale en estas pequeñas notas de la asociación, pues es que está presente la leyenda negra, todo lo que da. O sea, entre más te lamas las heridas por haber sido conquistado, parecería ser que mejor estás haciendo filosofía. Y entre más tolerante seas con cualquier posición, no importa si es existencialismo, filosofía analítica, hermenéutica o pragmática, parecería ser que más inmerso en la cultura filosófica estás, y eso me parece muy grave, eso me parece muy grave. Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención es que mientras menos sabía de materialismo filosófico y mientras menos sabía de filosofía, más aceptado era en mi cultura. Yo recuerdo que antes me invitaban a todos los foros de feminismo, de derechos humanos, de educación, de lo que fuera, y en cuanto empecé a pensar desde el materialismo filosófico, he sido censurado, literalmente censurado. Entonces, esto habla muy bien del nervio de la filosofía en México. Voy a ser breve, nada más quiero comentar los últimos 2 puntos para darle la palabra a mis compañeros. Dice también la Asociación Filosófica de México, dice, a las reuniones anteriores han asistido filósofos tan renombrados
y pone una lista de filósofos, pero nada más te voy a poner a los que la asociación considera filósofos renombrados, para que veas la falta de clasificación y orden y de perspectiva en la forma de hacer filosofía. Mario Bunge, un realista. Donald Davidson, José Ferrater Mora, Jürgen Habermas, Tomás Moro Simpson, Richard Rorty, Supes, Gianni Battimo, por ejemplo. Entonces, no sé si se ponen esos nombres como para darle realce a la asociación, pero tomando en cuenta que ahí opera la leyenda negra todo lo que da, pues parecería ser que cuando pones estos nombres en la página de la Asociación Filosófica de México, pues es como si estuvieras canonizando su función, ¿no? Es decir, estamos en contacto con los mejores filósofos del mundo, independientemente de que estos tengan posiciones antagónicas, contrarias o incompatibles. Y el último punto que me llamó la atención es que si tú revisas las áreas de investigación de esa asociación, pues no hay, encuentras 50 áreas de investigación filosófica. Imagínate, 50 áreas, Axel, no es cualquier cosa. Entonces, encuentras áreas perfectamente canónicas en el acontecer filosófico mundial, como lógica, ética, epistemología, filosofía de la ciencia, filosofía latinoamericana, pero encuentras categorías un poco anómalas a la investigación filosófica, que es, por ejemplo, filosofía de Wittgenstein, vida y obra de Simón Bolívar, arquitectura, filosofía de las matemáticas, estudios de género, filosofía de la cultura, filosofía intercultural, literatura, antrozoología, imagínate, ya no etología, antrozoología. Entonces, bueno, sin querer acaparar el micrófono, pues yo diría que ese es el pulso, a bote pronto, del acontecer filosófico nacional. Entonces, como nos podemos dar cuenta, hay filosofías adjetivas, ahí operando plenamente, filosofía de las matemáticas, filosofía de la cultura, hay filosofías también genitivas, operando ahí, arquitectura, economía, y lo que sí diría es que se carece de un principio de unidad. Entonces, a la pregunta de si hay una corriente filosófica plenamente dominante en México, yo diría que no, yo diría que tristemente todas operan en diferentes nichos universitarios, en diferentes nichos gremiales, y operan de la misma forma, ¿no? Entonces, si bien en la UNAM, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas hay una preponderancia de la filosofía analítica, de la filosofía de las matemáticas, del pensamiento cognitivo, de la filosofía de la mente, pues te puedes encontrar, por ejemplo, que en la Universidad Iberoamericana, pues impera la hermenéutica, la ética aplicada, por ejemplo, y en la Universidad de Monterrey, que también tiene estudios de posgrado en filosofía, revisando un poco sus áreas de investigación, solo hay especialización en estudios filosóficos sobre la cultura, no sabemos qué meten ahí, y estudios filosóficos sobre la educación. Entonces, es difícil trazar el mapa de la filosofía en México, pero estas son unas cuantas pinceladas, Axel. Hombre, excelente, Arturo. Lo que usted nos ha dicho es muy importante porque se ha remitido a unos materiales objetivos que están ahí, que aparte dan un mapeo muy, muy bueno de lo que acontece en donde se enseña filosofía y las vertientes que privan, ¿no? Entonces, bueno, pues para ir avanzando ahora con lo que ha dicho Arturo, hacer una pequeña anotación y darle nuevamente la palabra, que con esto no lo quería decir yo en la introducción o de entrada, sino conforme se fuera desarrollando la conversación, que algo resulta aquí fundamental, que se enlaza con lo que hace un momento comentaba Arturo, que es que la filosofía es un saber de segundo grado. Esto es interesante para compañeros del entorno, de un auditorio que no estén relacionados o no sean del entorno, ¿no? Del materialismo filosófico o de la Fundación Gustavo Bueno. Es muy importante. La filosofía, decíamos al inicio, no como un saber sustantivo de primer grado, como puede ser la física, la química, la sociología, la economía, sino como un saber de segundo grado que realiza sus reflexiones ya no a partir de la idea de un sujeto ensimismado en sí, a partir de su conciencia, sino de los saberes previos que han estado.
la economía, la física, la química, así como también surgió la filosofía en un inicio en Grecia a partir tanto de los mitos que están allí, que es la crítica a esos mitos, como de la principal ciencia en ese momento, que era la geometría, una tesis muy importante que Gustavo Bueno plantea. Muy bien. Pues a partir de esto, ¿qué más nos podrían comentar, Manuel, Fernando, en torno a esta situación de la filosofía en México? Esta perspectiva a veces exenta, de corte muy histórico, de suponer que hay que estudiar solamente a Kant, a Hegel, a Aristóteles, a Vico, en fin, con toda la importancia que ello tiene, pero que supone que la filosofía no tiene que analizar el presente. Eso es muy importante en primer lugar. ¿Qué nos dirían? Adelante. Pues suscribiendo, yo Axel, por el momento yo hablaría. A mí me parece que suscribir completamente lo que dice Arturo Herrera, el doctor Arturo Herrera, y subrayar también que precisamente esa multiplicidad de escuelas que se dan, que en el fondo ya sean doxográficas o ya sean adjetivas o genitivas, pues una de sus características, precisamente en cuanto que no son críticas, es su derecho democrático a presentarse en una sociedad democrática, ¿no? Como una opción más para el estudiante. Es decir, es la filosofía según cómo tú la veas, cómo tú te identifiques con esa filosofía, cómo tú sientas que esa filosofía, si te gusta o no, ¿no? Esa vocación filosófica que se tiene, ¿no? Que es muy criticada precisamente porque la filosofía, en el sentido exento, pues radica en que sustantiva precisamente la historia de la filosofía, la doxografía propiamente. Nada más suscribir eso, que sería uno de los componentes que están presentes, yo creo que en todas las universidades, ese supuesto derecho democrático, ¿no? Ahora, bien, a mí me gustaría señalar que precisamente la filosofía materialista se levanta frente a la filosofía exenta, a la filosofía propiamente doxográfica o escolástica, ¿no? Y que precisamente no es exenta, sino que es más bien inmersa. Es una filosofía inmersa en el presente que tiene precisamente los pies sobre la tierra, pero ¿esto qué quiere decir? Que es una filosofía que reflexiona sobre todo de los saberes positivos, es decir, tiene que reflexionar necesariamente de la economía política, de las ciencias humanas y etológicas, así como principalmente de las ciencias positivas. Entonces, es una filosofía que reflexiona sobre estos saberes. Ahora bien, hay filosofías también en el presente, inclusive que están dentro de las instituciones que acaba de mencionar Arturo Herrera, que se pretenden ser críticas. Y yo pondría por caso, para que también se comente, la filosofía, por ejemplo, de la liberación, cuyo uno de sus exponentes es Enrique Dussel, y que inclusive institucionalmente ha ocupado cargos tanto políticos, tanto cargos como institucionales burocráticos. Fue el director de la UACM. Entonces, también hay que mencionar que la filosofía, que el materialismo filosófico también se levanta y trata precisamente de dar esa beligerancia a estas filosofías ya no solamente exentas, sino que críticas, que se presentan críticas a su vez del presente. Entonces, Enrique Dussel acaba de sacar un video que le hace unos entrevistadores, unos chicos argentinos, en donde, nada más para señalar cómo están, de qué manera se está filosofando, ¿no? En donde empieza a decir que el coronavirus o el fenómeno del coronavirus es una revancha, o es un ajuste de cuentas de la naturaleza a la modernidad, ¿no? A la modernidad entendida como ese fenómeno europeo, ¿no? Que enclaustró de alguna manera a los pueblos que posteriormente fueron oprimidos, es decir, el mundo islámico, el mundo africano, el mundo asiático, etcétera, ¿no? Entonces, Enrique Dussel nos presenta un panorama, inclusive llega a unos delirios injustificados, ¿no? En donde
esta situación del coronavirus se presentaría como un parteaguas en el capitalismo, en la modernidad, de tal manera que nos llevase a replantearnos, pues, a replantearnos precisamente el capitalismo, a replantearnos precisamente la modernidad, a replantearnos las categorías propias de la filosofía clásica, ¿no? Y también nos pone, por ejemplo, ante, bueno, esta filosofía de Enrique Dussel también nos recuerda el materialismo filosófico, que también se presenta como la crítica hacia el relativismo cultural. Y creo que en el fondo el relativismo cultural es lo que está alimentando a Enrique Dussel, ¿no? Es decir, la filosofía como una expresión más de una cultura dada, es decir, que la filosofía presente en todas las culturas, ¿no? Es una institución que está presente en todas las culturas porque, pues, tiende a presentar problemas como el cosmos, el ser, etcétera, el hombre, ¿no? Etcétera. Entonces, este relativismo cultural, ¿no?, nos llevaría a igualar las visiones del mundo por ejemplo, de los aymaras, o la Pachamama, ¿no?, con, por ejemplo, la filosofía de Aristóteles, ¿no? Entonces, precisamente la crítica desde el material filosófico es que los materiales en los que reflexiona son trascendentales a todas las culturas, y la filosofía y las ciencias positivas precisamente, es decir, son los materiales que trascienden a todas las culturas. ¿Por qué? Porque la geometría euclidiana, que es, digamos, de donde puede decir que se nace la filosofía propiamente, se instituye la filosofía en la geometría euclidiana, o uno de los núcleos donde se instituye la filosofía, precisamente puede reducir las técnicas de conmensura babilónicas o sumerias o mayas, o la astronomía griega puede reducir a sus propios términos la astronomía maya, o inclusive, por ejemplo, en nuestros tiempos, la bioquímica, por ejemplo, o la medicina puede reducir a sus propios términos lo que está haciendo un chamán, o lo que está haciendo lo que no puede explicar un pastor evangélico, ¿no? O lo que no puede explicar, por ejemplo, un brujo, ¿no? Un brujo, pensando en el caso, por ejemplo, de aquí mismo en México, ¿no? Que se presentan casos prácticamente en estas fechas, pues, y que se realzan, ¿no? Y que se deben ser respetados porque son parte del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, esos materiales en los que reflexiona precisamente son trascendentales porque son universales y se dan unas identidades que se cumplen aquí y en cualquier cultura. Y yo creo que nada más sería para mencionar eso, ¿no? Excelente. Emanuel, ¿qué te parece todo esto que hemos comentado? ¿Tú qué opinas? Sí, pues, bueno, voy a tratar de enlazar con lo que han dicho tanto Arturo como Fernando. Empiezo donde terminó Arturo, de alguna manera, en esta situación de eclecticismo en la que, por lo menos a nivel institucional, se encuentra la filosofía mexicana, que, como bien constata, pues implica que coexisten en un mismo lugar, sin tener mayor relación intrínseca, digamos, un montón de corrientes distintas, existencialismo, filosofía analítica, como bien dice, y que uno se pregunta cuál es la trabazón interna que puede haber entre estas corrientes, ¿no? Y yo me respondo, pues debe ser el tipo de trabazón interna que hay entre los frijoles que están dentro de una lata. Es decir, ¿qué es lo que mantiene unidos esos frijoles? Pues simplemente la presión que está ejerciendo el envase sobre ellos, ¿no? Y en este caso, pues igual, ¿qué es lo que mantiene unido aquí en México a la filosofía analítica, al feminismo, al existencialismo? Pues el simple hecho de que están agrupados en torno a una misma institución burocrática, ¿no? Entonces, también quisiera decir algo al respecto de esta heterogeneidad de las escuelas, en particular en torno a la filosofía analítica, que por experiencias personales es de la que puedo decir tengo mayor contacto, o he tenido mayor contacto. Entonces, como es bien sabido, la filosofía analítica pues es una corriente de origen anglosajón, así que los practicantes de la filosofía analítica, los seguidores
lectores de filósofos analíticos anglosajones tienden a tomar sus mismos métodos, pero no solo eso, sino que también tienden a pensar que su potencia filosófica, por decirlo así, está en función del grado de asimilación que tengan con los centros de filosofía analítica en el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, podría yo decir aquí varios nombres, pero no es necesario. Simplemente, pues, son filósofos que terminan escribiendo en inglés, por ejemplo, que terminan publicando en revistas en inglés y que muy buena parte o parte de esa producción que piensan en inglés no se traduce en español, ¿no? Entonces, esto establece una especie de clivaje o de separación bastante grave entre la producción de estos filósofos, independientemente del valor que pueda tener o no, y la circunstancia en la que viven, ¿no? Y esta misma situación es, en cierta manera, replicada por el resto de las corrientes. En el caso de México, pues la importancia de Estados Unidos, cercanía geográfica y porque de alguna manera estamos sumidos en el campo gravitatorio estadounidense, pues eso se traduce en que en México hay una fuerte presencia de corrientes que originalmente son pues fabricadas o cocinadas en ese país, ¿no? Y también en menor medida, pues, de corrientes europeas, ¿no? Por ejemplo, pues, filosofía alemana. Hay muchos por aquí, muchos doctores en filosofía que se precian de su inscripción y de su formación en lengua alemana, ¿no? Entonces, aparte de que tenemos este eclecticismo, en el cual las distintas corrientes no tienen trabazón interna, tenemos este alejamiento por la adopción de estas corrientes pertenecientes a otras plataformas culturales y filosóficas de la realidad, digámoslo así, nacional o propia. Entonces tenemos la peculiaridad de que hay un montón de filósofos analíticos o filósofos hermenéuticos mexicanos que se empeñan en producir su obra, tratar de pensar en inglés o en alemán, y que piensan que su gloria reside en ser reconocidos en Alemania o en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Entonces tenemos esta primera situación de eclecticismo que en sí mismo no es malo, es decir, porque uno no puede pensar desde cero, entonces tiene que alimentarse de lo que ya han dicho filósofos anteriores, ¿no? Lo que me parece a mí que es perjudicial o tiene una nota negativa es la falta de centro de gravedad, por decirlo así, en torno a la cual girasen estas distintas corrientes o que pudiese destilar de alguna manera lo que de estas corrientes se puede rescatar como contribuciones positivas para poner en marcha un pensamiento propio, ¿no? Y esto me conduce a una discusión que cuando uno habla de filosofía en México antes o después se tiene que topar, y es que como es bien conocido por ciertas discusiones que ha habido estos últimos 20 años, pues puede hablarse de algo así como de filosofía mexicana, hay como una especie de contraposición o de relación conjugada entre algo que podemos llamar filosofía mexicana, filosofía de lo mexicano, y filosofía en México, ¿no? Por filosofía mexicana quiero designar básicamente pues a todos estos autores que a lo largo de los años, pues prácticamente desde los años 20 o 30, que fueron acompañando cronológicamente hablando a la consolidación del Estado que surgió o se coaguló después de la Revolución Mexicana y que planteaban una especie de ontología de lo mexicano en lo cual la filosofía debía descubrir alguna especie de esencia propia, de esencia que haya de alguna manera emanado de la tierra mexicana y que fuera completamente idiosincrásica, ¿no? En el sentido de que estaría esencialmente desconectada de cualquier otra manifestación cultural o filosófica que se presentara en otro país, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto de la filosofía mexicana es o mejor dicho, filosofía de lo mexicano, es un fenómeno muy interesante porque por un lado se presenta, por la misma definición y por sus mismas pretensiones, es una filosofía arraigada en el presente, es decir,
que se busca atenerse a los datos fenomenológicos, históricos, antropológicos disponibles en torno a México, pero al mismo tiempo está formulada desde lo que yo podría llamar, en el sentido en que lo define Gustavo Bueno, una falsa conciencia. Una falsa conciencia que de cierta manera es resultado de la propia historia mexicana, por decirlo así. Entonces, para esto hay que remitirnos al origen y consolidación del Estado mexicano, donde este origen y consolidación tiene lugar a manos de una clase social que en principio simplemente se limita a reemplazar a la clase imperial española peninsular, asumiendo todas sus demás funciones, pero teniendo la necesidad de distanciarse de esta clase burocrática imperial española. Y entonces para esto se inventa una especie de fuente de legitimidad extra española, ¿no? Que los llevaría a conectar directamente con una especie de pasado indígena. Y entonces, esto en cuanto a lo que mencionaba Arturo de la leyenda negra a todo lo que da, ¿no? Entonces es curioso que lo que históricamente, genéticamente hablando, resulta de las necesidades de una clase dominante y gobernante, de separarse de la clase dominante y gobernante de la que nació originalmente, de cierta manera viene a hipotecar los desarrollos posteriores de la filosofía que se realiza en torno a México, ¿no? Entonces, el centro de gravedad de este eclecticismo que pudiéramos tener en una filosofía de lo mexicano, en realidad, tal y como nos viene históricamente dada, porque esta filosofía de lo mexicano está implantada en una necesidad de inventarse una discontinuidad o una desconexión esencial de México respecto de su pasado hispánico, da una nota bastante peculiar, bastante característica, en el sentido de que, si bien se percata del camino o del verdadero problema al que tiene que responder, la respuesta que da, constitutivamente hablando, bloquea la posibilidad de cualquier desarrollo fructífero posterior. Porque si tú tomas una definición de esencia mexicana y la entiendes como esencialmente desconectada de cualquier herencia hispánica, con lo cual no hay manera de conectar o tiene lugar de manera problemática con las experiencias de los otros países hispanoamericanos, y luego con la herencia de la filosofía escolástica y de la que se desarrolló en España, entonces pues tenemos un caso muy peculiar de bloqueo, ¿no? Aquello que pudiera servir de centro de gravedad para este eclecticismo, en realidad está hipotecando sus propios desarrollos posteriores, ¿no? Y para finalizar, lo que quisiera decir es que tampoco es que esta situación, tanto de eclecticismo como de falta de centro de gravedad de este eclecticismo, se dé en un terreno estéril, en el cual no haya habido contribuciones notables a la filosofía que hayan surgido en el territorio mexicano, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, en la escolástica española, varios de esos autores, pues, desarrollaron su obra aquí, ¿no? Por ejemplo, en lógica, en metafísica, la lógica mexicana de Antonio Rubio, por cierto, que así se llamaba, lógica mexicana, y con X, no con J, como luego escriben por ahí, y que fue el libro de texto para las universidades católicas en Europa durante muchos años. Luego también podemos hablar de una cierta tradición propia de contribuciones nacionales, por eso, o mejor dicho, de contribuciones elaboradas por autores afincados en México a la metafísica, por ejemplo. Y entonces, pues no podemos decir que estemos en una situación de pobreza o de falta de antecedentes, de gérmenes en nuestro propio pasado, a partir de los cuales podríamos generar un centro de gravedad de este eclecticismo filosófico, ¿no? Y entonces, yo, simplemente para terminar esta intervención, me gustaría citar una frase de José Vasconcelos, me parece, en La Ética. Es una pregunta, pues, en cierto sentido retórica, como estas expresiones que tanto le gustaban
al propio José Vasconcelos, y dice algo así como: ¿será cierto que si no podemos hacer un imperio, se pregunta en cuanto mexicano, tampoco podremos hacer una filosofía? Y yo creo que la respuesta es básicamente no. Aunque pueda parecer en este momento, por la circunstancia, algo muy difícil o algo inviable, yo creo que hay bastantes gérmenes en nuestro propio pasado y en el presente, sobre todo, el sistema de Gustavo Bueno, que nos pudiera permitir darle un giro a esta situación de eclecticismo y de falta de centro de gravedad. Muy bien, se ha pues, podido el primer punto, digámoslo así, de nuestro programa, de nuestra conversación, ahondar, yo diría un poco para cerrar el bloque, para hacer una especie de conclusión para el siguiente punto, a partir de todo lo que nos han comentado, que ha sido muy importante, muy relevante. Por ejemplo, Manuel, pues ha remitido, ¿no?, a la historia de la filosofía en México, que es amplia, que es numerosa, y cierto, esa variable, simplemente glosando ahora lo que dijo Manuel, es muy interesante, en el fondo sumamente metafísica e idealista, ¿no?, en esta idea, sobre todo a partir del siglo XX, prácticamente a partir de los 40 hasta bien entrados los 70, en diversos autores, esta idea planteada así, que es puro idealismo, su metafísica, de una esencia de lo mexicano, o la mexicanidad, como fue Ramos, Samuel Ramos, ¿no? O Uranga, por ejemplo, también Emilio Uranga. Es muy interesante. Entonces, Manuel ha intersectado la variable de la historia en México, de la filosofía en la historia de México, o el desarrollo de la filosofía a lo largo de la historia nacional. Es vital, que es algo nuevo que Manuel incorpora. Yo diría lo siguiente, partiendo de esta clasificación que realiza Gustavo Bueno de la filosofía, ¿no?, donde para insistir en ello, por una parte las filosofías exentas y las inmersas, y en el campo de las filosofías exentas, pues toda esa tradición a veces histórica o escolástica, o que supone en el fondo esto, lo que decíamos en un principio, la desconexión con el presente, la desconexión incluso con los desarrollos de las ciencias positivas, y suponer que es pura y duramente hacer una historia de las ideas filosóficas, que es parte de, pero no únicamente ello. Eso es muy importante. Y por otra parte, dentro de las filosofías inmersas, es decir, de las que entienden que hay que estar en el presente, analizar el presente, que es la labor filosófica fundamental también, pues hay de distinto tipo. Eso nos dice el profesor Bueno en esta clasificación que hace. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, en el segundo grupo de las filosofías inmersas, pues también hay de distinto tipo, ¿no? Una de ellas es que en México no tan cultivada, pero que empieza a haber ciertos desarrollos, por ejemplo, de aquellas filosofías de corte espontáneo de los científicos. Eso es interesante. Y para referirme a ello, hace un tiempo, me voy a referir a un artículo que escribió Lascano Araujo, el famoso biólogo evolucionista de la universidad, en donde, bueno, suponen ellos siempre, que es lo típico de la filosofía espontánea de los científicos, que su posición de conocimiento, de dominio del campo categorial al que han trabajado, se han dedicado, supone que a partir de ello se puede construir o se pueden emitir juicios o direcciones filosóficas, sin olvidar que están ya traspasando su campo y se están metiendo a otra cosa, el campo de las ideas, y no en un plan gremial, sino en un plan nociológico, incluso ontológico. Y el título de su artículo y el contenido, por ejemplo, de Lascano Araujo, es sintomático y lo denomina la politización de las feromonas. O sea, ya la simple suposición de que puede haber una conexión entre las feromonas y la política, ya supone, sin darse cuenta, el monismo, no darse cuenta de las desconexiones que hay entre los fenómenos y campos de la realidad, y en donde, por ejemplo, acusaba a Lenin de machista, o la Unión Soviética de machismo, en una apología al feminismo. Eso es interesante también, ¿no? Esa vertiente de la espontaneidad científica de la filosofía es también
interesante, y que los resultados son desastrosos en este sentido, ¿no? Y que lo citan, por ejemplo, alumnos o biólogos, suponiendo que es, por su condición de científico, una autoridad en la materia, cuando está rompiendo ya su campo de procedencia. Y no es que no debe de tener un juicio filosófico, claro que lo tenga. El problema es de qué calidad es. Esa es la cuestión central. Y yo un poco también para ampliar esto en la línea de lo que Arturo hizo o nos demostró de manera muy, muy extraordinaria, porque era retomar esos materiales que estaban allí. En la página del proyecto de Filosofía en Español, filosofía.org, hay una serie de materiales para el estudio de la historia de la filosofía y su desarrollo, y en ella se encuentra el programa del 18 Congreso, se llama así, 18 Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, justo la que decía. Y cuando vemos los contenidos de este congreso, que es, vamos a decir así, como el cúmulo de todos los filósofos, o al menos de las mayorías, pues nos encontramos con qué priva. Por ejemplo, esto: la violencia del extractivismo, identidades en territorios indígenas, armas múltiples del capital, de fronteras y migraciones, síntomas sociales, violencia y guerra, invisibilidad de las víctimas, megaproyectos en cuestión, estos términos hoy tan comunes, ¿no? Reterritorialización y necropolítica, identidades, cuerpos y violencias, obstáculos a la autonomía de los pueblos en Colombia, violencia y educación, violencia en Guerrero, y al final, cuestiones históricas, la escolástica y el siglo de oro español, Aristóteles y Iberoamérica, el pensamiento de Victoria y la modernidad, etc. Luego, nuevamente, la filosofía indigenista, pueblos originarios, el buen vivir, cosmovisión indígena 1, cosmovisión indígena 2, filosofía indígena, género y ética, filosofías del lenguaje, epistemología 2, 3, argumentación jurídica, etc. Bien, ¿a qué vamos con esto? Y así sí, un poco más de cuestiones históricas, filosofía presocrática, ética, de la biología, etc. ¿A qué vamos con esto? ¿O qué nos demuestra esto? Justo lo que lo han comentado todos nuestros participantes aquí, que la filosofía en México, en su mayoría, que si bien no predomina una corriente, sí un conjunto de filosofías o de pensamientos filosóficos o núcleos en común, y que a partir de esos núcleos se desarrollan cada uno su particular camino. Pero lo que vemos aquí es el predominio del indigenismo, con la cantidad de vertientes y posiciones que pueda haber, la corriente también pluralísima, porque de ninguna manera forma una unidad, del feminismo, y en su momento se habrá de criticar el feminismo de manera sistemática, y por otra parte cuestiones de corte histórico, que son muy interesantes, desde luego, analizar la filosofía durante el virreinato, durante la Nueva España, son muy ricas, pero que tiene sus limitaciones dedicarse a eso nada más, es indudablemente. Entonces, bueno, ese es, digamos, el estado, la situación de la filosofía en México, para pasar al siguiente punto, y bueno, es fuerza decirlo, ¿no? Una de las cabezas principales de esto, pues es, sin ataque personal, ¿no? Por ejemplo, Ambrosio Velasco, que está en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Entonces, esta es la situación en la que estamos inmersos, y como resumen y en síntesis, lo que implica que predominen las corrientes indigenistas, qué deformación de la historia puede tener eso, y qué entendimiento para nuestras sociedades actuales en un sentido también político, ¿no? Sociológico también, de entender a esos pueblos indígenas como la raíz de la nacionalidad o la esencia de América Latina, por ejemplo, ¿no? Que así lo plantean en esos términos. Otro punto de los que yo quisiera ahora, para que dar paso a esta charla que estamos teniendo, es que de alguna manera los aquí presentes hemos estado relacionados a la enseñanza, de alguna u otra manera. Y yo quisiera preguntarles cómo encuentran ustedes la enseñanza de la filosofía en México, cuáles han sido las experiencias, los panoramas a los que se han enfrentado. Y bueno, para dar paso a escucharlos a ustedes a esta conversación,
simplemente decir lo siguiente, que para terminarlo, lo que ahora quiero comentar. La filosofía en México, sobre todo a partir de los 50, 60, 70, con lo que decía Manuel, estuvo también influida por, digamos, una filosofía administrada, que es la que dota o es la que da las distintas instituciones, puede ser un partido político, el Estado, una universidad o un gremio. Y la filosofía analítica en México se introduce fuertemente, sobre todo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y no tanto ya, en la actualidad, por ejemplo, no priva tanto ya hoy, en la Facultad de Filosofía y Letras, son entidades distintas. Pero en su momento histórico, la filosofía analítica fue introducida en México con un fin muy claro, que era hacerle frente al marxismo. El marxismo, en los años 50, 60, 70 y hasta los 80, bueno, hasta la fecha, aunque deformado, lo que llaman neomarxismo, marxismo crítico, que ya no es nada, ¿no? No es ni marxista, pero para hacer frente al marxismo y sobre todo al materialismo dialéctico, porque ahí estaban procesos muy interesantes, ¿no? Como era Elie de Gortari, con su libro sobre lógica dialéctica, el intento de aplicar la filosofía del materialismo dialéctico a la física cuántica, por ejemplo, ¿no? Sus artículos tan famosos en el anuario de la Facultad de Filosofía de la UNAM. En fin, que la filosofía analítica en ese sentido fue introducida en el país para detener y hacerle frente al marxismo, porque claro, un campo neutro del lenguaje, de la lógica, de lo que han llamado la epistemología, despolitizaba, o por lo menos neutralizaba, la beligerancia de los marxistas, es decir, que desde luego la filosofía está inmersa, decir inmersa implica esto, que está inmersa en el aspecto político, y en su uso político también, como es natural. Pues muy bien, aquí en México también privó mucho el papel de la UNESCO hasta la fecha, como decía Arturo, y las relaciones entre la UNESCO, profesores mexicanos, de algo que se llamaba Congreso para la Libertad de la Cultura, que era, esto lo he estudiado de manera extraordinaria don Gustavo Bueno Sánchez, y se pueden encontrar esos materiales en la página que decía de filosofía.org, que no era más que una organización cuyos fines eran claramente en el marco de la Guerra Fría, detener ideológicamente, ser la contraparte ideológica del marxismo y del materialismo dialéctico. Entonces, pero ahí cabían todas las vertientes, todo lo que no fuera marxista cabía allí porque servía de herramienta, eso es interesante. No es porque yo sea marxista, ¿no? En ese sentido. Pero es interesante constatar este hecho político y las conexiones de varios filósofos mexicanos de la Secretaría de Educación Pública con el Congreso para la Libertad de la Cultura, que así pueden poner en Google y encontrarán mucho material, pues era esto. Entonces es muy interesante también considerarlo. Bueno, pues ahora sí, cedo la palabra con esta cuestión que yo les comentaba. ¿Cómo han encontrado ustedes la enseñanza? O al revés, ¿cuál ha sido la enseñanza que ustedes han recibido o que hemos recibido en las instituciones educativas que hemos dado? ¿Cuál es el panorama que ven? ¿Cómo lo diagnosticarían? Adelante, yo los escucho totalmente. Que empiecen los compañeros. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, Arturo. Que empiece Fernando o Emanuel, no sé. A ver, Fernando, te toca. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo has vivido tú? ¿Has visto esta situación de la filosofía en México? Sí, pues bueno, mi formación es de ingeniero bioquímico. En los planes de estudio, por lo general, ya no se presentan materias denominadas o rotuladas como filosofía, sino más bien ya serían planteamientos sobre Estado y sociedad, ciencia y tecnología, etcétera, ¿no? Que no dejan de ser atravesadas por ideas filosóficas. Ahora, por ejemplo, en los posgrados de ciencias, en algunos posgrados, no sé si en todos, pero sí están presentes, por ejemplo, materias como filosofía de la ciencia. En el caso particular, yo estuve en un posgrado en el Politécnico en donde se nos daba la materia de filosofía de la ciencia. Entonces, el contenido de dicho programa o de dicha asignatura, pues era propiamente epistemología. Y de hecho, el que propuso esta materia dentro del programa de posgrado es un profesor que es un ingeniero que aparte es filósofo
y que estudió en el Instituto de Filosofía, en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Ahora, esto está relacionado porque con lo que tú acabas de decir, con la filosofía espontánea de los científicos, inclusive está relacionado con lo que recientemente acabas de decir, es decir, la presencia de la filosofía analítica como filosofía administrada, ¿no? Si tú te vas a los posgrados de la UNAM, verás que existe el posgrado de maestría y doctorado de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, donde hay distintos campos de investigación, por ejemplo, estética, está filosofía política, está teoría del, perdón, está, ¿cómo se llama? Epistemología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una amplia gama de, ¿cómo se llama?, de temas o de líneas de investigación en la facultad, pero aparte de esa facultad de Filosofía y Letras, aparte de ese posgrado, existe un posgrado que se creó ya en 1994, que es propiamente ya un programa de filosofía de la ciencia. Ahora, esta filosofía de la ciencia, ¿cómo se está entendiendo? Porque hay muchas filosofías de la ciencia, ¿no? Entonces, yo lo que he revisado es que prácticamente la filosofía de la ciencia se está entendiendo como epistemología. Inclusive en el país está fue muy recibido, o sea, se recibió muy bien, por ejemplo, el texto de Hessen, ¿no? De qué es el conocimiento, ¿no? Entonces, prácticamente el programa es propiamente epistemología. Y ahí dentro de este Instituto de Investigaciones Filosóficas se encuentra, por ejemplo, también filosofía adjetivas y genitivas, como puede ser filosofía de la matemática, o, por ejemplo, lo que se conoce ahora como filosofía de la mente, ¿no? Inclusive abordando o subrayando lo que comentaba Emanuel y en algún momento también Arturo, el empuje, por ejemplo, de estar publicando en inglés y citar en su mayoría autores norteamericanos, pero que yo creo que en el fondo, por ejemplo, en el fondo de todas estas filosofías, de todos estos marcos desde donde se aborda la ciencia, pues está este dualismo metafísico de sujeto-objeto y que no se pueden desprender de él, ¿no? Yo recuerdo ahora, por ejemplo, Luis Villoro, ¿no? Luis Villoro, que en sus planteamientos, por ejemplo, conocimiento, creencia, verdad, etcétera, pues es toda la reducción ahora sí que de los materiales objetivos, como puede serlo una identidad, las identidades sintéticas en las ciencias, o un teorema, etcétera, propiamente a conocimiento. Es la reducción de todos estos materiales que se dan propiamente objetivos en las ciencias, esas concatenaciones que se dan a través del sujeto operatorio, reducidos completamente a una cuestión M2, es decir, a una cuestión subjetiva, relacionada al sujeto de aprehensión, en donde inclusive la verdad científica queda difundida en una especie de relativismo, porque queda justificada, o más bien queda difundida en el mismo proceso de justificación de una creencia, ¿no? Yo hace poco acaba de leer un texto de Luis Villoro en relación a lo que es la creencia y qué es la verdad, ¿no? Ahora, también nada más para abundar lo que comentaba Axel, este posgrado me parece o deja ver que, por ejemplo, se desprende de ciertos contenidos que todavía están en el posgrado de filosofía, como pueda ser el marxismo. Por ejemplo, acabo yo de bajar me puse a buscar yo las tesis de las tesis de este año, unas de las tesis de este año de la Facultad de Filosofía y Letras, y por ejemplo, dice, doctor en filosofía, y la temática es la siguiente: valores y objetividad en la filosofía de la ciencia de Henri Poincaré, ¿no? Ahora, hay otro que se llama así, Galileo Galilei, la configuración del experimento mental y su consolidación metodológica en la ciencia. Es decir, estamos ahí todavía no podemos no se pueden desprender de estos criterios de objeto-objeto, del referencia a
al conocimiento mental, a la filosofía de la mente, ¿no? Bueno, pero para ejemplificar lo que yo mencionaba, esas que mencioné son propiamente de la Facultad del Instituto de Investigaciones Filosóficas, perdón, de Filosofía de la Ciencia, que está en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Ahora, también en el caso de del grado que da la propia Facultad de Filosofía y Letras como doctor en filosofía, hay una tesis reciente de este año que se llama La crítica de la economía política en Karl Marx, racionalidad y discurso crítico, precisamente asesorado por Enrique Dussel Ambrosini, ¿no? En donde, bueno, más o menos le di una ojeada someramente y se puede hacer notar ahí un eclecticismo total en donde se está usando categorías del marxismo, pero también se están utilizando categorías kantianas y también se están utilizando ideas, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de la escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces es un cambalache total que no tiene estructura, no tiene un cuerpo coherente, ¿no? Este tipo de tesis, ¿no? Ahora, también hay por ejemplo, otra para mencionar el tipo de investigaciones que está haciendo en este posgrado de filosofía en la Facultad de Letras, que se distingue de filosofía de la ciencia, por ejemplo. Una tesis del año pasado, de finales del año pasado, ¿no? Se llama La ontología del presente como posibilidad de reivindicación política ética en el pensamiento de Michel Foucault, crítica al sujeto moderno y prácticas de subjetivación contemporánea. Y ya, ese es, digamos, lo más sublime, ¿no?, que se puede encontrar uno ahí en ese tipo de universidades, ¿no? Es Foucault, ¿no?, y Nietzsche, ¿no? Ahora bien, ya nada más para regresar a la pregunta que tú estabas comentando. En el caso personal, pues también yo estoy inscrito en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dentro de Ciudad Universitaria. Y, por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención cómo existe que la filosofía analítica, por ejemplo, está presente ahí en nuestras facultades, por ejemplo, en toda la contribución que la filosofía analítica pudo haber hecho en la teoría política, ¿no? Y yo propiamente, pues, vendría digamos, ¿cómo se llama? Perdón. Más bien, la presencia de la filosofía exenta, doxográfica, en los planes de estudio de filosofía de ciencia política, pues está muy presente, ¿no? Por ejemplo, en los primeros semestres nos llevamos, por ejemplo, teoría del Estado, llevamos, por ejemplo, filosofía política, y son los textos clásicos, Aristóteles, Polibio, Maquiavelo, etcétera, 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 ¿no? Ahora, a mí me llama poderosamente la atención cómo en una materia que se llama Pensamiento Político Mexicano, que estoy llevando virtualmente este semestre, cómo ciertos temas han suplantado, por ejemplo, los contenidos propiamente filosóficos del pensamiento político mexicano, ¿no? Es decir, por ejemplo, se trata de abordar, por ejemplo, las ideologías en torno a las independencias, es decir, a las independencias iberoamericanas. Y también se trata de abordar, por ejemplo, los contenidos filosóficos en las dos corrientes que predominaron todo el siglo XIX, que es precisamente el liberalismo y ¿cómo se llama? Y las corrientes filosóficas que giraron en torno al Partido Conservador, ¿no? Se trata de estudiar inclusive con criterios desde la democracia, es decir, si fue democrático o si no es democrático, es decir, qué tan democrático, qué tanto valor podemos encontrar de democracia e inspiración democrática para estudiar el presente, ¿no? Ahora, otro ejemplo también que vemos que está presente en esta materia, por ejemplo, es cómo se trata de introducir, por ejemplo, ideas como el feminismo, ¿no? El feminismo en el pensamiento político mexicano. Entonces, en lugar de estudiar el pensamiento estrictamente político, como puede ser, por ejemplo,
a don Jesús Reyes Heroles, ¿no? O estudiar, por ejemplo, el contenido político, ¿no? En el cardenismo, ¿no? O el contenido político, ¿no? En tal o cual sexenio, ¿no? ¿Qué contenido filosófico político reinó, por ejemplo, en el periodo estabilizador, por ejemplo, ¿no? Y la filosofía administrada desde ese momento, ¿no? Pues no, eso no se está viendo. Se está metiendo, por ejemplo, autores como poetas, por ejemplo, Rosario Castellanos, etcétera, ¿no? Que desde mi punto de vista, pues ya no son propiamente filosóficos, ¿no? Y se trata ahí de ajustar, ¿no? Desde el feminismo, el pensamiento político mexicano, tratar de encontrar ahí feminismo en el pensamiento político mexicano. Entonces, a mí me parece que pues es lo que está, bueno, desde el punto de vista o desde mi experiencia personal, es lo que está ahorita, digamos, en boga, ¿no? Nada más. Muy bien, Fernando. Arturo, Emanuel, ¿qué nos tienen que decir al respecto? Pues, ¿puedo? Claro, claro, Arturo, adelante. Mira, Axel, yo quisiera introducir el pensamiento de tres autores, dos alejados del materialismo filosófico y uno sí del círculo de materialismo, que bien podrían dar cuenta del escenario filosófico en México. Muchos podremos reconocer a Franca de Agostini como esta autora que introdujo estas dos categorías para describir las formas de hacer filosofía y sus célebres distinciones analíticos y continentales. Entonces, en la categoría analíticos, pues básicamente pone al positivismo, a la filosofía analítica propiamente, al experimentalismo, etc. Y del lado de los filósofos continentales, pues fenomenología, existencialismo, idealismo, etc. Pero esta caracterización que hace de Agostini luego también cobra un significado peculiar con Snow, con esta célebre distinción de las dos culturas, ¿no? Parecería ser que por un lado están la cultura científica y por otro lado está la cultura humanística literaria. Pero bueno, a mí me parece que estas dos caracterizaciones de la forma de pensar y hacer filosofía son desafortunadas. Y me parece ser que un discípulo de Bueno, Juan Bautista Fuentes Ortega, un profesor al que yo admiro y respeto mucho, me parece que da el tono perfecto de las formas de hacer filosofía. Y dice Fuentes Ortega, existe una razón pura germana, existe una razón analítica anglosajona y existe una razón histórico-vital hispana. Entonces, a mí me parece que en México ha habido una dominación brutal justamente de estos dos formatos de hacer filosofía. Es decir, por un lado, o se hace filosofía desde el punto de vista de la razón analítica anglosajona, o bien se hace filosofía desde el punto de vista de la razón histórica germana. Pero muy pocas veces se hace filosofía desde el punto de vista de la razón histórico-vital hispana. Ahora, esto podría parecer una disquisición erudita o sin importancia, pero, por ejemplo, yo que me he dedicado los últimos 15 años a la docencia universitaria en diferentes facultades, en pedagogía, en filosofía, en psicología, me he dado cuenta que pensar desde esas dos únicas coordenadas, o bien eres analítico o bien eres germánico, tiene un montón de deficiencias para pensar filosóficamente. ¿Por qué? Obviamente, como decía al principio, este es un formato conversacional, no se pueden hacer todas las discusiones eruditas que uno quisiera, pero del lado de la filosofía analítico anglosajona podríamos poner al experimentalismo, al positivismo y a la filosofía analítica, y quizás muy lejanamente al instrumentalismo. ¿Qué tienen de común todas estas formas de hacer filosofía? Pues básicamente que todas ellas congelan el devenir del tiempo. Es decir, parecería ser que o bien analizas el lenguaje, o bien analizas los experimentos, o bien analizas los principios inconmovibles a partir de los cuales derivas proposiciones significativas, pero parece ser que todo eso está exento del tiempo y de la relación dialéctica que tienen los géneros de materialidad, dicho en clave del materialismo filosófico. Y eso es un grave error, porque tú te encuentras, por ejemplo, en el campo de la psicología, que es el ámbito en el que estoy más cercano, a un montón de chicos y profesores que están literalmente endiosados con el experimentalismo. Y este experimentalismo
lo pueden asimilar desde el punto de vista de la neurofisiología encefálica, o bien lo pueden asimilar desde el punto de vista del conductismo. Y es un nivel de ingenuidad tal, en ambos casos, un nivel de ingenuidad tal que es ofensivo a la inteligencia pensarlo así. Por ejemplo, en el caso de los neurofisiólogos encefálicos, a los pobres neurofisiólogos encefálicos no les ha caído el 20 de que la materia a escala corporeísta, fisicalista, de la cual el cerebro es un ejemplar, posee rangos de variabilidad infinitamente inferiores a los rangos de variabilidad que podría tener la materia a escala etológica antropológica. Es decir, un cerebro no puede cambiar su morfología, ni su funcionamiento, ni su estructura de la misma forma en la que lo podría cambiar una cultura o un lenguaje nacional. Bueno, pues esta distinción, que es elemental a buena parte de los neurofisiólogos encefálicos, pero les vale un pepino esto. Y así enseñan, así enseñan. O sea, piensan que en el momento en el que hay una variación de niveles de energía eléctrica en el cerebro, este nivel de variación se corresponde con un nivel de variabilidad a escala fenomenológica. Entonces, ahí está un gran defecto del experimentalismo en el ámbito de la neurofisiología encefálica. Pero el experimentalismo, en el caso del conductismo, tiene que ver con que hay mucha gente que cree que efectivamente las preparaciones experimentales reflejan algo de la realidad y que no son simplemente contextos determinantes o relatores que de alguna forma están puestos ahí artificialmente para justificar ciertos principios. Entonces, el gran defecto de esta forma de razonamiento analítico anglosajón tiene que ver con cancelar el devenir del tiempo, dicho en una palabra. Y del lado de la filosofía de razón pura germana, pues vaya, ¿qué significa esto? Pues es el vil ejemplar de lo que desde el materialismo filosófico llamamos filosofía exenta, o es dogmática o es histórica, pero finalmente la filosofía de estirpe razón germánica tiene un desprecio a lo concreto y tiene un desprecio a lo real, y este desprecio no es tan inocente como uno podría pensar, Axel, y aquí sí quiero llevar la discusión filosófica a un terreno pues, más polémico. Tú te encuentras, por ejemplo, en la universidad a chicos que vienen de entornos rurales, con todo lo que la ruralidad implica de positivo y de negativo, y entonces estos chicos, que no tienen nada de malo, porque yo siempre he dicho que yo vengo de un entorno rural y eso me enorgullece siempre. Son chicos que vienen del campo, que tienen una moral católica, que sus modos de producción de riqueza son hasta cierto punto subsistenciarios, no excedentarios, y llegan a una facultad de filosofía, se topan con un libro de un tal Nietzsche, o de un tal Sartre, o de un tal Emmanuel Levinas, y lo empiezan a beber como si tomaran cerveza o café. Y estos pobres e inocentes estudiantes empiezan, sin darse cuenta, a despreciar su mundus aspectabilis. O sea, entonces empiezan a deprimirse, empiezan a tener problemas que no les son propios, ¿no? Yo recuerdo muy bien a un chico, seguramente tú tendrás en la Facultad de Filosofía muchos compañeritos así, o tuviste, que sus problemas tienen que ver con cómo tener 10 pesos para el camión y cómo pagar la renta, y se topan con un libro de Sartre o de Nietzsche, y terminan en disquisiciones metafísicas absurdas que los llevan incluso en casos extremos hasta el suicidio. Sí. Entonces, esto de consumir filosofía exenta no es tan inocente como podría pensarse. No es tan inocente como podría pensarse. Entonces, a mí me parece que un aspecto profundamente descuidado en el ejercicio filosófico mexicano, que es algo que yo he intentado hacer por todos los medios, es introducir la razón histórico-filosófica vital hispana, en donde, con las debidas proporciones, Gustavo Bueno me parece que es el máximo ejemplar de esta razón histórico-vital hispana. Claro, y de alguna forma los que anunciaron su camino con las debidas proporciones, pues Ortega, Zubiri, Unamuno, etcétera. Pero a mí me parece que el mejor ejemplo, el clímax de esta razón histórico-vital hispana es Gustavo Bueno. Entonces, yo siempre les he dicho a mis estudiantes que hay una tercera vía para pensar, y esta tercera vía es el hispanismo.
Entonces, puedes tú darle la espalda a estas formas de razonamiento analítico anglosajón, que por supuesto tienen una que otra virtud, y puedes darle la espalda también a estas razones puras germanas, que por supuesto tendrán una que otra virtud, pero a mí me parece que esta tercera vía está completamente descuidada. Ahora, y aquí aprovecho pues para hacer un poco el comercial, esto yo lo veo en el caso de la psicología. Entonces, yo los últimos 10, 15 años me he dedicado a construir un programa de investigación en el campo de la psicología que justamente ni está del lado de la razón analítica anglosajona, porque no es conductismo, no es experimentalismo, pero tampoco está del lado de la razón pura germana, porque no es psicoanálisis, porque no es voluntarismo, porque no es cognoscitivismo. Y esta tercera vía para pensar la psicología, yo le he llamado operacionalismo materialista contextual. Entonces, esta psicología que intento fundar, pues es una psicología que de alguna forma se mueve en esa tensión esencial entre pensar desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista germánico puro. Y yo creo que eso es una buena forma de describir la escena filosófica mexicana. O sea, parecería ser que en México solo se razona desde estas dos perspectivas. O eres analítico, experimentalista, instrumentalista, positivista, o eres germánico puro, o continental, o eres fenomenólogo, existencialista, vitalista, pero parecería ser que no se ha descubierto esta tercera vía, o no se ha promocionado. Por ahí lo dejaría, Axel. Extraordinario, Arturo, lo que usted ha dicho, y bueno, se abre otro tema que es nuestro último punto, ¿no? La idea de la conexión que habría entre una idea de hispanismo y una filosofía materialista. Bueno, pues no sé qué nos quiera decir nuestro amigo Emanuel. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves esto, estimado Emanuel? Bien, voy a tratar de enlazar esta pregunta un poco con la anterior y también un poco con las anteriores colaboraciones de Fernando y de Arturo. Rápidamente, yo creo que pues yo puedo hablar en nombre de mi propia experiencia, pero yo creo que pues esto será común a todos aquellos que hayan estudiado carreras de letras, por decirlo así, ¿no? Que en mi caso pues son filosofía y sociología, ¿no? Y es que resulta que cuando tú vas a hacer algo, pues cuando eres un artesano o un técnico, pues sabes, por usar la metáfora de la caja negra, sabes qué le puedes meter y sabes qué le puedes sacar, ¿no? Es decir, cuando vas a hacer una mesa, cuando vas a pintar una pared, cuando vas a calcular, a diseñar el trazo de un edificio, de un puente, pues sabes dónde termina y dónde acaba, porque los mismos materiales te vienen dados con suficiente claridad y distinción para las operaciones que vas a realizar con ellos. Pero en el caso de carreras universitarias, en donde la referencia a términos es más oblicua, es más indirecta, como puede ser filosofía, como puede ser sociología, pues entonces tenemos un problema que es que no sabemos dónde empiezan y dónde terminan las cosas, ¿no? Ya de entrada, por la misma estructura lógico-material de estas carreras universitarias, estamos en un plano de confusión y de indistinción. Entonces, pero si a esto le sumamos que la manera en que están diseñados los planes de estudios, de sociología o de filosofía en mi caso, pero seguramente para todas las otras carreras de letras será el mismo caso, estos planes de estudios están diseñados con el tipo de trabazón interna que yo decía al principio de una lata de frijoles. O sea, no hay ninguna trabazón interna. Simplemente, pues, habrán visto en una enciclopedia o en un catálogo que tales y tales asuntos vienen juntos, agrupados bajo el mismo nombre, filosofía, sociología, letras hispánicas o lo que sea, y se les pone juntos, sin ninguna visión de conjunto que permita luego unificar esa pluralidad y esa heterogeneidad de contenidos, ¿no? Y entonces estudiar una de estas carreras es como una noche oscura de la mente, por decirlo así, ¿no? Es decir, se te van presentando sucesivamente una serie de contenidos heterogéneos, unos más interesantes que otros, a unos eres capaz de darles más sentido que a otros en cuanto simple estudiante, en cuanto neófito, en cuanto que te vas iniciando, pero no terminas de ver nunca, o en muy raros casos, cuál es la conexión que une, o si la hay. A veces alcanzas a sospechar que la hay. Y bueno, entonces tenemos, por su misma estructura, las carreras
de letras se prestan a la confusión y distinción por la manera burocrática en que están elaborados los planes de estudio. Se favorece esta noche oscura de la mente, por decirlo así, y esto se viene a sumar un poco al problema del nihilismo universitario, por llamarlo de alguna manera, que es cómo encajan luego institucionalmente estos contenidos de estas carreras con los cursos institucionales fuera de la universidad, ¿no? Pareciera que el hecho de que ya existieran burocráticamente el interior de una universidad garantiza que tienen relevancia, o que no, bueno, no relevancia, sino que tienen beligerancia institucional, pero no es así. Entonces, hay una serie de problemas, confusión e indistinción propia de las carreras, pésima elaboración de los contenidos de las carreras, el problema del nihilismo universitario, que cuando se juntan los tres, pues producen problemas psicológicos y de todo tipo que hay que enfrentar, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que, por lo menos personalmente, en mi caso, el descubrimiento del materialismo filosófico pues ha servido como esta perspectiva unificadora que me ha permitido encontrarle el orden y el concierto a todos estos contenidos heterogéneos, ¿no? Por recordar un poco un poema de T.S. Eliot, de los 4 cuartetos, ahorita no recuerdo cuál de los 4 cuartetos, decía algo así como, tuvimos la experiencia pero no el sentido, y cuando tuvimos el sentido se nos ha restaurado la experiencia. Bueno, pues de cierta manera yo creo que el materialismo filosófico, aparte de su mayor potencia teórica, tan predicada por nosotros, puede tener efectos benéficos de todo tipo a la hora de establecer una claridad y un esquema que unifique todos estos contenidos, ¿no? Y esto me lleva a conectar con la segunda pregunta, esta última pregunta que has formulado, Axel, acerca de la posibilidad o la importancia de una plataforma hispánica en México, ¿no? Y me remito también un poco a lo que había comentado yo antes, un efecto deleterio, negativo del nacionalismo filosófico, por decirlo así, es haber bloqueado la conexión, el entendimiento de que México está esencialmente, no es ninguna anomalía histórica, ni psicológica, ni antropológica, sino que es simplemente una tesela o una parte de un mosaico más grande que es el hispánico, y que desde este punto de vista, vamos, la implantación de la filosofía de Gustavo Bueno en nuestro país podría tener una serie de consecuencias positivas de todo orden, ¿no? Tanto desde este punto de vista como una suerte de antídoto para la noche oscura de la mente, que es estudiar una carrera de letras, como a la hora de formular una plataforma propia, pero que ya no sea nacional, sino que sea hispánica, porque vamos a ver, cuando tú cruzas las fronteras de los países hispanoamericanos y conociendo bien tú primero uno, casi puedes predecir con mucha certeza lo que vas a encontrar en el siguiente, ¿no? Entonces, no hay ninguna anomalía mexicana y cualquier elaboración de un bloque filosófico propio pasa por la recuperación de esa tradición hispánica, que es en verdad donde está nuestra peculiaridad frente, como bien ha señalado Arturo, frente a los otros dos bloques, por decirlo así, filosóficos que se nos presentan en nuestra elección, ¿no? Entonces, un poco estamos, yo creo, como en la situación del perro de San Basilio, ¿no? Que va persiguiendo a un conejo o a una liebre y entonces llega a una encrucijada y se le presentan tres caminos por donde pudo haber seguido el conejo, ¿no? Entonces, en el ejemplo original, pues era que el perro olía el primer camino, no encontraba rastro de la liebre, entonces olía el segundo tampoco, y ya sin oler, entonces se lanzaba directamente por el tercero, ¿no? Entonces, según esto, el perro habría estado resolviendo un silogismo disyuntivo. Así que, de cierta manera, estamos nosotros también en esta encrucijada histórica, política, social, todos los órdenes, a un nivel filosófico, ante estas tres encrucijadas, ¿no? La franco-alemana, por llamarlo así, la continental, la anglosajona, que sería la analítica, y pues una tradición propia que no solo existe en estado de potencia o a nivel de puros materiales o de gérmenes, sino que ya tiene unas formulaciones bien cuajadas y amplias que no tendríamos necesidad de estar reinventando nada,
sino recuperando estos gérmenes de nuestro propio pasado. Y el materialismo filosófico tiene la ventaja de que los incorpora totalmente, pues está toda la escolástica ahí asimilada en plenitud. Entonces, yo creo que hay, en cuanto a la posibilidad histórica y a la posibilidad institucional, un chance muy grande de que la implantación de la filosofía materialista o la recuperación de raíces en general, de raíces filosóficas hispánicas, ya no nacionales, ya no filosofía argentina, ya no filosofía mexicana o boliviana, sino hispánicas, que puede tener efectos beneficiosos multiplicativos en muchos órdenes. Excelente, Manuel, pues nos quedan ya escasos minutos de este programa. Creo que se ha permitido, ¿no? El formato posibilita que se expongan más o menos desarrollados los comentarios, las posiciones, y nos tocaría hacer pues la conclusión. Yo quisiera cerrar con 3 puntos. El primero de ellos, abundar en lo que aquí se ha hecho. La idea del programa en general es hacer un diagnóstico de la situación de la enseñanza de la filosofía, de las corrientes filosóficas, o digámoslo así, de la filosofía en México. Y creo que se ha logrado plenamente. Abundando en este diagnóstico que difícilmente se puede realizar si no se hace, como bien decía Arturo, como bien decía Manuel, desde una filosofía en todo caso tercera, si se quiere ver así. Porque cuando uno está imbuido, ya sea en el idealismo alemán, en el indigenismo, en el feminismo, etcétera, etcétera, difícilmente se va a poder realizar este diagnóstico, pues están inmersos en ello, no lo pueden trascender en ese sentido. Es decir, esto es muy importante, pues esta cuestión no ha sido una pura enumeración, sino a mí me parece un diagnóstico realizado por todos nosotros de una manera más o menos general que nos permite ver la situación de la filosofía en el país y que este diagnóstico se puede realizar en buena medida gracias a esa filosofía tercera, digámoslo así, o esa otra alternativa que tenemos, que es el materialismo filosófico. En fin, el primer punto al que me quiero referir es igual ahondar y que esto va a demostrar los riesgos políticos incluso que se tienen cuando no hay una corriente o un ideario filosófico cohesionado y sistemático. No vine ahora a hablar pero de eso, pero claro que hay unas conexiones entre filosofía y política más amplias de las que se pueden creer. Hubo algo interesante. En un contexto, el presidente de la República, el jefe del Estado, habló de articular una constitución moral. Ya por si el término constitución es complicado, generalmente aplicado a un sentido así del ámbito de la filosofía moral o de la ética, que no son lo mismo. Y en ese sentido él promovía la lectura de un pequeño texto que escribió Alfonso Reyes, más escritor que filósofo, que se llamó La Cartilla Moral. Y a partir de ahí se trató de formar un consejo de filósofos, o un consejo de científicos y filósofos, decían ellos, en plan gremial totalmente. Y uno de los que estuvieron ahí participando fue un marxista en México, que se llama Gabriel Vargas Lozano, muy conocido. Y coordinaron un texto que se llama, palabras más, palabras menos, La filosofía y la 4T. Con 4T para el auditorio que no esté relacionado con la circunstancia mexicana, lo han denominado como eslogan para referir al gobierno en turno. Y en un ensayo que tiene sobre esa cuestión de la cartilla moral, ponían esto. Decía que los puntos importantes para esa cartilla debería de ser la siguiente. La discriminación, o sea, tratar sobre la discriminación racial, sexual y étnica prevaleciente en nuestro país. El segundo punto es, vean ustedes, la imagen de menosprecio del mexicano a sí mismo, acentuada por el síndrome neocolonial.
Al margen de las figuras metafóricas, eso es insoportable, es intolerable expresarse en esos términos. Síndrome neocolonial y menosprecio del mexicano a sí mismo. Hay una sustancialización de los términos, total. Y una vez más que vemos aquí el indigenismo a todo lo que da, pero aparte en un plan psicologista en el fondo. Lo siguiente, la deshumanización creciente propia de los países desarrollados económica y tecnológicamente. Con todo respeto, esto a mí me parece una santa vulgaridad. La deshumanización, suponer o sustancializar la figura del humano, asignándole determinados valores éticos, morales o políticos, y lo que no se corresponde con ellos, entonces es inhumano. No, señores, es humano. Desde luego, ¿quién lo está haciendo? Vamos, a ese nivel nos encontramos. Y que no se puede decir, es que son simples expresiones. No, no, no. Se está haciendo filosofía. ¿Y a dónde se va a parar así? Nuevamente, el poco aprecio de nuestra herencia cultural indígena, lo mismo. ¿Para qué se refieren con la herencia cultural indígena? Aparte, como si fuera unitaria, como si no hubiera un montón de grupos étnicos, que todo lo contrario. ¿Cómo puede uno enorgullecerse que alguien que danza alrededor del fuego con una cabeza de venado cree que va a llover? Ese es el fracaso de nuestro sistema educativo. ¿Cómo nos vamos a alegrar de eso? Es muy importante. Bien. La igualdad y diferencia entre los géneros. Yo no sé si se refería ahí, Vargas Lozano se refería a los géneros de Aristóteles, a los géneros porfirianos o plotinianos, porque la igualdad y diferencia entre los géneros, pues será el hablo del Porfirio, porque no sé a qué se refiere. El respeto a los derechos humanos. Bueno, esta es muy buena. La conformación de una verdadera y auténtica democracia. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? No hay democracia más que la realmente existente, que es propia la de los países que tenemos, la de Estados Unidos, la de Gran Bretaña, la de España, la mexicana, la ecuatoriana. Son las realmente existentes. En fin, no acabaríamos así, pero simplemente, por ejemplo, esto, una conciencia colectiva en contra de la corrupción y cero tolerancia a todas sus expresiones, una educación científica y humanista para todos, adopción de una actitud de repudio a la violencia, así dicho. Violencia de muchos tipos, hay violencia no agresiva. Cuando alguien lo van a atropellar, lo agarra y uno lo empuja, lo está salvando la vida. Entonces ahí el uso del término violencia es indiscriminado, por ejemplo. Nuevamente, reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, que me parece una cosa terrible, porque es el germen de la destrucción del Estado Nacional, de la desestructuración del Estado Nacional. Quiero acotar, perdón que me extienda un poquito aquí, la caída de Evo Morales fue interpretado por la inmensa mayoría como un golpe injerencista de Estados Unidos y de llamámosle así, la oligarquía interna. Sí, en parte, pero el problema es que también originó esa fractura en la sociedad boliviana y por ejemplo, o sea, la oposición, el macho camacho, como lo hacen llamar o todos, sacaron algo anómalo, que parecería algo anómalo, sean cristos o figuras que remitían al cristianismo. Claro, porque nadie había advertido y nadie advirtió que Evo Morales se puso a fomentar y a desarrollar, incluso jurando el cargo bajo esos términos, desde postulados o desde principios de las religiones primarias de los pueblos precolombinos, de los pueblos allá asentados. Claro, eso fracturó aún más la nación, pero algo mayor todavía, el fomento del indigenismo en Venezuela, donde hay tantos grupos étnicos, incluso enfrentados. Es que además nos mienten los indigenistas cuando suponen que hay una gran armonía y un gran amor. Mienten, grupos indígenas enfrentados en Bolivia, quechas, aymaras, en fin, que no se soportan, que se atacan unos aldeas a otras, eso hay que decirlo. Entonces, ¿cuál armonía? Pero no solo eso, esa política abiertamente indigenista de Evo Morales reventó la nación, porque impide ese proceso fundamental para la conformación del Estado Nacional, que es la holización, es decir, llamémoslo así, dicho rápidamente, la igualación de sus individuos, en un sentido político, que tiene consecuencias reales, no solo jurídicas. Esto es también una explicación de lo que puede fomentar el indigenismo en nuestro país, y nadie lo está advirtiendo. Entonces, no formemos o no creemos un problema que no tenemos y que no queremos tener. Bueno, en fin, quise detenerme un poco, nos gana el tiempo. La lucha por una verdadera justicia y honestidad, una educación ética, en fin, y esa es la mejor. La lucha en contra de los fanatismos que hacen de la irracionalidad y la ceguera
una virtud frente al conocimiento y el razonamiento. Pues yo les diría que algo que llama a la racionalidad y a cegar la realidad, pues es el feminismo, justamente el indigenismo, que deforman por completo la realidad misma. Muy bien. Perdón que me haya extendido en esto, es hora de concluir, pero creo que es un buen ejemplo esto, uno, de que cuando se dice una opinión filosófica y se toma como, bueno, a ver qué nos van a decir los filósofos, como si fuera en un sentido lo que decíamos, unitario, un saber de primer grado, que algo directamente nos tiene que decir, como es obvio, pues hay un montón de corrientes. Y en segundo lugar, lo que dice aquí Vargas es que serían estos principios en los que todos tendríamos que estar de acuerdo. Pues depende, ¿no? Depende, lo dice de una manera tan abstracta y tan confusa, que depende qué quiera decir cada uno con eso. Bien, yo quisiera cerrar con lo siguiente, ese fue el primer y segundo punto, y yo sí quisiera ahondar brevísimamente en algo que a mí me encantó sinceramente, cómo lo planteó Arturo, porque además tiene su papel sociológico la filosofía, ¿no? Y yo en origen estudié sociología, como quieran llamar, y cuando uno va a una facultad de filosofía y letras, como le llaman, se surge esta idea, por lo menos en la idea que se tiene en México del filósofo, el joven, ¿no?, de rastas a veces, o de cabello largo, tirado en el pasto, con algún efecto de alguna sustancia psicotrópica que se vende propiamente en la universidad, la tiene a la mano, no le cuesta trabajo conseguirla, y que a mí me parece que esa figura, al margen de lo chistoso, lo jocoso, tiene algo de realidad sociológica, filosófica y política, que en el fondo a mí parece que lo dijo Arturo de manera extraordinaria. Imbuirse en un idealismo y en la metafísica. Al margen de la importancia del idealismo alemán para la estructuración de ciertas tesis, por ejemplo, del materialismo o en su proceso dialéctico de constitución, realmente se comporta hoy como una ideología totalmente nefasta, que abunda en los estudiantes y en las escuelas, y que yo no sé, a mí me parece que de verdad creen, cuando leen a Kant o Hegel, o esa mistificación de los autores, que es nefasta cuando dicen, es que a Hegel nadie lo entiende. Hombre, eso es terrible, ¿no? O es que no se va a entender tal filósofo hasta dentro de 100 años, válgame Dios. O sea, esa mistificación es insoportable, es idealismo puro en el fondo, ¿no? Y bueno, eso hay que denunciarlo. Y parece que creen cuando leen a Kant o a Hegel que su conciencia se desprende de su cuerpo, se desprende del mundo y por un efecto trascendental logran ver al mundo desde una conciencia en un punto alejado del universo. Bueno, pues eso es soportable, ¿no? Pero es el estado verdadero de la filosofía y sus efectos sociológicos son muy interesantes de analizar. Y por último, el último comentario para cerrar nuestro programa, que ya duró un poco más, pero valió la pena, yo creo, es el siguiente, que nuestra perspectiva aquí no fue gremial en lo absoluto, todo lo contrario, porque aquí, al margen que las primeras carreras hayan sido filosofías o no, en mi caso no, tenemos una gran variedad de disciplinas, como segundas carreras. Por ejemplo, Manuel sé que también estudió sociología, Arturo nos acaba de decir que posteriormente sus estudios posteriores a la licenciatura son de psicología, Fernando, que sé de Fuente, que es ingeniero bioquímico, en fin, que nuestra postura no fue ni gremial, ni universitaria, de enconcharse ahí. No, porque la filosofía tiene, aparte de esa implantación política, también no se puede entender en ese sentido de gremial, de que solamente los filósofos, los que estudian filosofía, filosofan, ¿no? Eso no es así. Entonces aquí nuestra perspectiva fue esto, la de exponer esta filosofía crítica, y creo que ha quedado demostrado que no fue en un sentido ni gremial ni universitario. Bueno, y el último comentario que quiero realizar es el siguiente, que tal vez alguien que nos vea fuera de nuestro entorno o en el auditorio que llegue este video a observar, le parezca y le surge una pregunta, bueno, entonces estos que están aquí parece que están en contra de todo y no están a favor de nada, pero no queremos, no es esa la situación, sino que claro, desde una filosofía tercera, como decíamos, o alternativa,
esas corrientes, por sus estructuras, por sus principios, por sus postulados, en buena medida tienen altos contenidos metafísicos o idealistas. Y decir metafísico idealista es decir abiertamente que son falsos, pocas palabras, ¿no? Y yo concluiría con esto. Si imaginando este escenario, que alguien del auditorio ve al que llegue este video y se pregunta, bueno, y entonces, ¿qué es ese materialismo filosófico al que se refieren? Bueno, realmente contestar eso en 3 minutos es una locura, pero sí se pueden dar algunos indicios o algunas líneas generales, que yo quisiera decir estas, para cerrar propiamente. Perdón si me extendí un poco más. Que generalmente o posiblemente cuando alguien escucha la palabra materialismo filosófico, le remita por nombre, por cuestión léxica, al materialismo dialéctico o al marxismo de alguna manera. Y en ese sentido, o otras corrientes del materialismo del siglo XIX, o estos desarrollos muy interesantes que, por ejemplo, hacía Hobbes, en fin, Demócrito en Grecia, en fin. Yo diría lo siguiente, que la única característica común que tendría el materialismo filosófico con otros materialismos que se han dado en el desarrollo de la filosofía es la negación del espiritualismo, es la negación de que haya seres, es la negación de que hayan seres incorpóreos vivientes, en ese sentido. Es la única posibilidad de vínculo en común, pero ahí en fuera es una cosa totalmente distinta a las tradiciones materialistas que han habido. Quiero remitir para cerrar, en este libro, La fe del ateo, de Gustavo Bueno, el maestro da una nueva, no una nueva, vamos a decir, un planteamiento muy sucinto, muy claro, de lo que es el materialismo filosófico. Y él en principio asume este principio general, que no se puede omitir para hablar de materialismo en cualquier sentido, ¿verdad? Que es la negación de que haya sustancias vivientes incorpóreas. Es decir, no se puede asumir esa situación, con las consecuencias que ello tiene. Y simplemente leer lo que el propio Gustavo Bueno escribe, que creo es un ejercicio siempre aleccionador. Cuando él define materialismo filosófico, y se refiere a lo siguiente, dice así, en un apartado, para no leerlos todos. El materialismo filosófico tiene muy poco que ver con el materialismo tradicional. El materialismo filosófico comienza negando el monismo y el corporeísmo. Niega el monismo por cuanto defiende el pluralismo ontológico, pluralismo que no se reduce al reconocimiento de la diferencia entre los seres, sino a la afirmación de que entre estos hay discontinuidades irreductibles, acogiéndose al principio de discontinuidad implicado en la simploqué platónica, según la cual no todo está relacionado con todo. Recordando que las tradiciones materialistas generalmente son corporeístas y monistas, o si no corporeístas, al menos monistas, como lo fue el materialismo dialéctico. Niega el corporeísmo porque además de las realidades corpóreas que se incluyen en un primer género de materia, reconoce la realidad de un segundo género de materialidad incorpóreo, pero temporal, por ejemplo, un dolor de apendicitis, y un tercer género de materialidad inespacial e intemporal, como pueda ser un teorema matemático o la idea de estado. El materialismo filosófico utiliza también el concepto de materia ontológica general como multiplicidad pura que se presenta en función del mundo de los fenómenos, constituido lisológicamente por los 3 géneros de la materialidad, pero morfológicamente organizado según diferentes plataformas: la materia inorgánica, orgánica, materia viviente, materia social, materia etológica, antropológica o institucional, y categorías establecidas en función de las ciencias positivas. En fin, yo creo que esto le puede ser el anzuelo para alguien que le interese esto. Ni qué decir nada más se puede agregar cuando el profesor Bueno escribe algo tan tajante. Muchísimas gracias. Esto fue Teatro Crítico en Hispanoamérica.
Muchas gracias. Hasta luego.